Tardes o buenas noches, depende de dónde esté cada uno de ustedes. Yo soy José Gestí y en nombre de toda la secretaría de el WASH, les doy la bienvenida a esta serie de webinarios sobre acción climática. Antes de que me olvide, me gustaría recordarles algunos aspectos logísticos. En la parte inferior de su pantalla verán un botón en el que pone interpretación. Pueden hacer clic y después elegir si quieren recibir interpretación simultánea al inglés, español o portugués. Llamar la atención sobre el botón en la parte inferior de la pantalla derecha que dice interpretación, porque allí pueden elegir el idioma en el que quieren que se les traduzca la presentación. Yo, aunque hablo español, voy a estar hablando la mayoría del tiempo en inglés, así que tendrán que seleccionar en Spanish para que esté traducido al español. We will have two country presentations. Tenemos dos presentaciones por países que serán en español y por tanto los que no hablen español tendrán que elegir o pulsar el botón de traducción. Como digo, bienvenidas, bienvenidos a esta serie de webinarios entre saneamiento y agua para todos con UNICEF y WaterAid y el Global Water Partnership. Estamos muy contentos de poder celebrar esta serie de 3 webinarios. Hoy estamos en el segundo y hoy nos vamos a centrar en la integración práctica de la resiliencia climática en estrategias y planes de WASH. Joao, por favor, puede pasar la diapositiva. Veamos cómo encajan cada uno de los seminarios. Este diagrama es nuestra ambición para los procesos nacionales, donde los participantes de WASH y de Climate pueden trabajar estrechamente para integrar WASH en la política climática y para que la resiliencia climática esté integrada en estrategia de agua. Todo tiene que empezar con un mapeo en el que el sector del WASH analice quiénes son las partes implicadas con las que asociarse. En muchos casos se va más allá de los socios tradicionales y podríamos incluir el trabajo con ministerios de medio ambiente, distintos departamentos, organizaciones que trabajan a nivel de la cuenca hidrográfica o distintos participantes entre los que se incluye el mundo académico, las universidades, tenemos representantes hoy de ellos, el sector privado, que también estuvieron en la sesión previa, etcétera. El webinario de la semana pasada se centró en el análisis político y más concretamente la semana pasada nos centramos sobre todo en las contribuciones determinadas a nivel nacional por cada país o las CDN y los planes de adaptación nacional. Esta vez vamos a hablar de suministro de agua, saneamiento e higiene en política climática. Tenemos estudios de caso por países muy interesantes. En el webinario de América tenemos presentaciones de Nicaragua, México y Brasil y hemos obtenido comentarios muy buenos de estas presentaciones porque ha sido muy útil para otros países que les ha servido para ver cómo se puede orientar a lo largo de este proceso. En el webinario de hoy, como ven en la pantalla, nos vamos a centrar sobre todo en la continuación de este gráfico. Vamos a enfatizar la necesidad de la evaluación de riesgos o de amenazas y queremos garantizar que estamos integrando la resiliencia climática en las estrategias y planes de agua, saneamiento e higiene. Vamos a ver una metodología específica para esto y también vamos a ver distintos marcos para trabajar con distintas
soluciones u opciones eventuales para evaluar las amenazas que se han identificado en la parte anterior. La semana que viene, el jueves 29 de abril, tendremos el tercer webinario que se centrará en finanzas climáticas. Al final de este diagrama, lo que esperamos es tener los elementos necesarios para la integración que buscamos, integrar agua, saneamiento e higiene en la política climática y viceversa. Con esta breve presentación, este es el programa que tenemos para hoy y tenemos dos presentaciones iniciales seguidas por dos estudios de caso nacionales y tenemos también debate con comentarios muy importantes que hacer. La primera presentación será de la Global Water Partnership, la Alianza Mundial del Agua. La segunda presentación es de la sede de UNICEF sobre opciones de resiliencia climática de agua, saneamiento e higiene. Vamos a ver un marco estratégico como modelo o como idea para que puedan utilizar otros países para trabajar con ello. Tenemos la suerte de contar con dos interesantísimos estudios de caso. El primero será el de Bolivia, que va a complementar la primera presentación de evaluación de amenazas o de riesgos, y tenemos un representante de la Universidad Mayor de San Simón, Fernando Salazar, que nos va a hablar sobre cómo Bolivia está utilizando una metodología de evaluación de amenazas o de riesgos a nivel nacional. Queremos dar las gracias a nuestros socios de Perú también por la presentación que va a seguir. Nuestros compañeros de Perú han presentado una presentación sobre la resiliencia en áreas de inundación. Bueno, sin más dilación, le voy a pasar la palabra, siguiente diapositiva, le voy a pasar la palabra a Kitane Yembere, asesora técnica de GWP Africa Coordination de Sudáfrica. Muchísimas gracias. Tiene usted la palabra. Gracias, José. ¿Me oyen? ¿Me puede confirmar que me oye? Muchas gracias compañeros. Estoy muy contento de formar parte de este webinario. Yo soy Kidane y trabajo en la unidad de coordinación de la GWPSA en Sudáfrica. Voy a hacer una breve presentación sobre el análisis de amenazas climáticas. Siguiente diapositiva. Sí. Bueno, pues aquí, como nos ha dicho José, esto es cómo se integra la resiliencia climática en la estrategia WAS. El primer paso es intentar entender el problema, y para entenderlo, esta presentación se va a centrar en la evaluación de riesgos para WAS, agua, saneamiento e higiene. Siguiente diapositiva, por favor. Antes de ir al análisis de riesgos, esta diapositiva nos va a ayudar a entender qué son las amenazas climáticas. La amenaza climática es la interacción entre riesgos, exposición y vulnerabilidad. Amenazas, vulnerabilidad y exposición. Y luego está un aspecto de la capacidad. Los daños producidos por una amenaza pueden ser mucho o poco, dependiendo de la capacidad que tengamos en nuestro sistema. Por eso es importante el análisis de riesgo. Los análisis de riesgo consisten en intentar entender
qué es una amenaza, qué naturaleza y amplitud tiene y hasta dónde podría llegar a su exposición, qué exposición tiene, qué alcance tiene esa exposición y qué vulnerabilidad puede representar y qué capacidad puede tener. Ese es el resumen de la evaluación de riesgo. Siguiente diapositiva. Además de entender los riesgos climáticos, hay que entender cuáles son los componentes de los distintos niveles. Por ejemplo, si estamos hablando de exposición, vulnerabilidad y capacidad, hay distintos niveles. En cuanto a la exposición al riesgo climático puede tener que ver con el sistema social. La vulnerabilidad también tiene que ver con la vulnerabilidad del entorno, de las comunidades o de la infraestructura física. Y por último, capacidad. Un análisis de riesgo climático tiene que tener en cuenta todas esas dimensiones del análisis. Para darles un ejemplo, por ejemplo, en exposición, si hay un riesgo de inundación, por ejemplo, en la comunidad, una comunidad en concreto, pues puede haber comunidades que estén en zonas proclives a la inundación. Entonces ese riesgo hay que tenerlo en cuenta. Y con esas comunidades, si esas comunidades son pobres y no tienen los medios o no tienen, pueden perder los accesos incluso a la comunidad y eso dificulta la respuesta. Siguiente. Voy a repasar los distintos procesos. Hay una herramienta de evaluación de riesgos que van a encontrar con algunas directrices, con algunas pautas. Y lo tiene en la página web, en el documento que ven. Hay dos partes del análisis. La primera parte es un análisis de alto nivel y la segunda parte es una evaluación detallada de riesgos climáticos. En la primera parte, además de analizar el alcance, también se identifican las amenazas y la exposición a la amenaza. En general se hace la evaluación de análisis de forma que se establezcan prioridades. Bueno, vamos a ver juntos estos procesos. El primer paso es cómo se identifican o cómo se evalúan las amenazas. Primero hay que identificarlas. Hay que identificar las amenazas. Si, por ejemplo, se trata de una inundación, hay que entender su naturaleza, con qué frecuencia se produce, cuánto tiempo dura, qué intensidad tiene, si es muy intensa, poco intensa o de intensidad moderada, y en qué época del año aparece. Esa caracterización de los riesgos es muy útil. Y la evaluación de alto nivel es establecer una puntuación para cada una de las amenazas. Se pueden tener en cuenta varias amenazas juntas. Podemos considerar varias juntas que pueden ser características, que pueden resultar útiles. Una vez que tenemos claro la amenaza, lo importante que tenemos que considerar
es el nivel de seguridad, porque la particularidad de las amenazas es que a veces no tenemos el tipo adecuado de datos o de información o las herramientas necesarias para luchar contra esa amenaza. Siempre es importante tener esas herramientas para poder hacer un buen análisis. Una vez que identificamos la amenaza, el siguiente paso es la exposición a dicha amenaza. Esto tiene diferentes aspectos, como ya hemos debatido. Puede ser una amenaza que exponga a las personas, a los sistemas medioambientales, a las instituciones, al capital social. Trataremos, por lo tanto, identificar quién o qué está expuesto a esa amenaza. Esto es importante identificarlo. Una vez que se identifique, haremos esa puntuación, ese scoring. Por ejemplo, la exposición de las personas a una inundación puede ser baja, pero esa misma inundación puede tener una alta exposición a ciertas instalaciones, por ejemplo. El daño puede ser importante, el daño a las infraestructuras. Ese tipo de cosas sería importante tenerlas en cuenta y luego en la herramienta podemos encontrar información adicional sobre los indicadores que nos ayudan a asignar una puntuación a esas en cuanto al nivel de exposición a la amenaza. El siguiente nivel sería el de evaluar la vulnerabilidad. Una vez que hemos identificado la amenaza y la exposición, tenemos que de algún modo intentar ver cómo de vulnerables somos, ya sea las comunidades, la infraestructura o el entorno. Tenemos dos niveles de evaluación, una evaluación de alto nivel que tiene una puntuación o bien obtiene una puntuación para cada componente y luego una evaluación climática detallada que tiene una serie de factores en cuenta. Por ejemplo, el riesgo que decíamos antes, la amenaza de una eh, inundación en un terreno concreto y, por ejemplo, también puede ser los sistemas medioambientales. La primera cosa sería cuál es el nivel de degradación medioambiental que puede producir. La segunda cuestión sería si los recursos son importantes en el sistema. Se hace esa evaluación y podemos determinar si la degradación es alta y si las fuentes de agua no están bien protegidas, entonces tenemos un riesgo importante para el sistema medioambiental. Esto sería una puntuación alta. Con la evaluación detallada, lo que hacemos es que se tienen en cuenta cada uno de los aspectos. Se tiene en cuenta la degradación medioambiental y la protección de otras fuentes de forma separada. De esta forma se puede identificar qué aspectos pueden resultar más importantes para la evaluación. A continuación, la capacidad es otra cosa importante porque cuanto más capacidad tengamos, pues más mejor preparados vamos a estar para hacer frente a la amenaza. Es importante igualmente tener en cuenta que la evaluación de la capacidad es parte de la estrategia de la respuesta en cuanto a priorizar la solución a la hora de planificar el programa o la estrategia correspondiente. Igual, pues tenemos una evaluación de alto nivel y una evaluación climática detallada y vamos a asignar una puntuación y también podemos dar una puntuación para los detalles concretos. No voy a entrar en detalles en este caso. Pasamos a la siguiente diapositiva que de alguna forma resume lo que acabo de explicar. Una vez que tenemos identificado la amenaza, la describimos, analizamos la exposición y la vulnerabilidad y con todo ello tenemos un nivel de riesgo. Como he dicho inicialmente, el riesgo climático es una mezcla de amenaza, exposición y vulnerabilidad. Sería la combinación. Si tenemos en cuenta esos tres aspectos, amenaza, exposición y vulnerabilidad, podemos obtener esa puntuación de riesgo, esa evaluación de riesgo.
y lo tenemos que integrar como parte de la planificación. Una vez que tengamos esta lista de riesgos, tenemos que diseñar el plan o las medidas que se van a tomar. Hay veces que necesitaremos repasar el análisis. Otro aspecto a considerar es la sensibilidad, el análisis de sensibilidad ante las amenazas a la hora de, sobre todo, prever cuáles pueden ser las amenazas que puedan llegar. Es importante tener esto en cuenta en un proceso participativo de evaluación de amenazas. Por ejemplo, podemos haber dado una puntuación a inundaciones en función del riesgo que pueden provocar, pero hay que considerar también otras cosas como la naturaleza geográfica y si no se tienen en cuenta, podemos tener un resultado de priorización diferente. Creo que no tengo mucho más tiempo, por lo tanto te devuelvo la palabra, José. Gracias por su atención a todos. Muchas gracias, Kidane. Una presentación realmente interesante que nos permite entender mejor los aspectos prácticos de lo que supone una evaluación de riesgos y cómo esta evaluación de riesgos se divide en estos diferentes componentes que has descrito: la amenaza, la exposición, la vulnerabilidad y, en última instancia, la capacidad. Creo que esto entronca bastante bien con los procesos que nos gustaría ver en los diferentes países, porque se trata de un elemento que detalla los diferentes seminarios online que hemos hecho. En relación con el seminario de la semana pasada, con el análisis de políticas del agua, tratamos de identificar esos puntos de entrada de WASH, de agua, saneamiento e higiene, y se mencionó cómo podría ser muy interesante que el sector del agua comprendiera que la planificación de estas amenazas es parte clave del rendimiento y el desarrollo de los programas de agua, saneamiento e higiene. También es importante a la hora de hacer una planificación estratégica de resiliencia. Tenemos que comprender las amenazas, la exposición, la vulnerabilidad a la que nos enfrentamos para poderlos llevar a nivel estratégico. Y algo muy importante para el seminario que tendrá lugar en la semana que viene y que versará sobre las finanzas, hay algo que llamamos la racional, la narrativa climática, algo que se mencionó también ya la semana pasada por parte del primer presentador. Cualquier propuesta climática debe tener en cuenta todos estos elementos que acaba de mencionar Kidane en relación con la planificación de las amenazas, su frecuencia, su intensidad, la época del año en la que se dan, qué poblaciones, qué infraestructuras están más o menos expuestas a dichas amenazas. Ese es el tipo de narrativa que debemos utilizar desde el punto de vista de de las finanzas climáticas, como ya veremos. Antes de dar la palabra al siguiente ponente, me gustaría solicitar a todos los presentadores, si es posible, que utilicen un micrófono externo, a poder ser unos auriculares con micrófono integrado, porque ayudará en gran medida a la labor de los traductores. Ha habido momentos en los que la traducción no se ha prestado de forma perfecta debido a los problemas de sonido que hemos experimentado. Un llamamiento ahí a los ponentes. A continuación, tenemos la suerte de contar con Silvia Gaya, es asesora senior de la Oficina General de UNICEF en Nueva York. Nos va a presentar el marco estratégico de WASH resiliente y las opciones que existen y que entra dentro de nuestro marco de resultados. Tienes la palabra, Silvia. Gracias. Muchas gracias, José.
y muchas gracias a todos los colegas por haber organizado este seminario online y también el de la próxima semana. Se trata de una serie muy interesante, por supuesto, de seminarios en la que tratamos de ofrecer diferentes informaciones para que los participantes conozcan un poco mejor acerca de esta temática. Hoy les voy a presentar el marco estratégico de opciones resilientes, el sector de desarrollo, es un sector en desarrollo y les voy a dar información acerca del marco. Espero que a través de esta presentación puedan comprender cómo puede ayudarnos este marco a identificar las adaptaciones correctas y algunas de las acciones de mitigación que existen en el ámbito WASH para poder hacer frente de forma correcta a los riesgos climáticos, tal y como Kidane ha mencionado. Ha hecho un buen recorrido por esos riesgos y amenazas. Espero que este marco les ayude a entender mejor cómo dar una solución a este tipo de amenazas. Este es, por lo tanto, el tema principal de mi presentación. Pasamos a la siguiente diapositiva. Lo llamamos un donut, una rosca o rosquilla, porque, bueno, como lo pueden ver en mitad de en esta diapositiva, tenemos una serie de factores que forman ese marco y esta rosca es el corazón mismo del marco. Como ya he dicho, Kirane ya se ha referido a esta evaluación de riesgos, que sería la parte redonda del marco. Este marco, bueno, utilizándolo, UNICEF da apoyo a gobiernos en más de 75 países para que lleven a cabo este marco. Es importante enfatizar que este marco se ha desarrollado entre la UNICEF y Global Water Partnership, GWP. Está diseñado para el sector del agua. Hay muchos países, por lo tanto, que ya lo han adoptado en diferentes cuadrantes, están en diferentes fases o niveles de implementación, pero ya se está llevando a cabo dentro del sector y por parte del sector y para el sector. Este marco está disponible, creo que ya aparecía en la diapositiva anterior, gracias. Este marco, digo, está disponible en francés, español y en portugués y contiene una gran información, una cantidad grande de información técnica. Ven los diferentes colores, los pasos del marco, tienen diferentes guías y informaciones. El primer cuadrante es el azul, que es el de entender el problema, y esto es lo que ha desarrollado Kidani durante su presentación para entender junto con los socios del sector del agua cuál es la problemática, cómo afecta al sector WASH y cómo afecta a las comunidades. Por lo tanto, entender los riesgos climáticos para el sector y para las comunidades, por supuesto. Como ya he dicho, hay una metodología específica para ello. Hay un segundo cuadrante que es el cuadrante naranja y que trata de identificar cuáles son las soluciones a estos riesgos que se han identificado en la fase anterior. Y voy a hablarles de esto un poco más posteriormente. En el tercer cuadrante, que es el de llevar a cabo las soluciones que se han identificado y analizar qué es lo que mejor funciona, qué se puede escalar. Y luego, por último, tenemos el cuarto cuadrante, que es el rojo, que es el de controlar y mejorar y analizar las soluciones, hacer un seguimiento de las mismas, de si están funcionando correctamente y luego, pues, cuáles son las lecciones que se pueden aprender. Ahora ya sí podemos pasar a la siguiente diapositiva. Gracias. Como pueden imaginarse, hay diferentes formas en las que podemos enfocar cómo vamos a hacer frente a los riesgos climáticos y cómo vamos a identificar las soluciones que tenemos disponibles. En función del marco, UNICEF ha diseñado tres áreas en las que queremos trabajar, porque es muy fácil y creo que es también algo que ha mencionado Kidane en su presentación, cuando ha dicho que quizá tengamos un riesgo que afecta a la infraestructura, pero no afecta a las personas, o al contrario, un riesgo que afecte a la población, pero no tanto a las infraestructuras. En ese sentido, hemos identificado estas tres áreas que ven en pantalla y lo que significa es que cuando analizamos soluciones
resilientes desde el punto de vista climático, tenemos que cubrir tres áreas. La primera es que las infraestructuras WASH, los servicios y las infraestructuras deben ser sostenibles, deben ser seguras y resilientes. Queremos tener una infraestructura que se comporte de forma sostenible y resiliente. Esto tiene que ver, por lo tanto, con el uso sostenible, la protección y la gestión de esos recursos hídricos y una buena gestión, por supuesto. Hay un segundo objetivo que es que este programas WASH se adapten al impacto del cambio climático, por supuesto, porque si tenemos una infraestructura que es perfecta, pero las comunidades siguen sufriendo, entonces la ecuación no funciona correctamente. Para alcanzarlo, queremos analizar cómo las amenazas climáticas afectan más a unos grupos que a otros para, de alguna forma, soportar esos riesgos. Y luego el tercero de los objetivos, que es muy importante y es donde tenemos un poco de problema a la hora de hacer funcionar la ecuación, es cuando tenemos un sector WASH con una baja huella de carbono, garantizando la eficiencia y se adoptan las medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por parte del sector WASH. Queremos, por lo tanto, alcanzar esto como objetivo eh, para tener una huella de carbono tan neutral como sea posible y no siempre es fácil. Estos son los tres objetivos, por lo tanto, cuando analizamos las opciones queremos tratar de ver que las opciones den una respuesta a ese problema, eh, asegurar que la comunidad tenga una capacidad más resiliente y que la infraestructura sea la correcta y, por supuesto, que la huella de carbono sea baja o neutral. La siguiente diapositiva pueden ver una de las áreas. Esto lo he extraído de la guía del marco, pero me gustaría llevar su atención a este marco, que es una herramienta muy práctica, que es muy genérica, un marco muy simplificado que se puede utilizar como plantilla, que se puede utilizar en cada uno de nuestros contextos. No vamos a leerlo todo, se lo pueden descargar si quieren y pueden explorar su contenido, pero para mí, la idea que quería compartir y que quiero que se lleven ustedes a casa es que verán que el marco de resultado les propone trabajar en tres niveles distintos. En la última diapositiva cubrimos los tres objetivos. Aquí está dónde queremos trabajar. Tenemos áreas que serán nacionales, otras serán a nivel subnacional y luego habrá soluciones a nivel local o a nivel de proyecto. Bueno, en la siguiente diapositiva voy a entrar un poquito más en los detalles. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Gracias. Como dije antes, el resultado deseado es que la infraestructura y los servicios sean sostenibles, resilientes y sostenibles, y que WASH, que agua, saneamiento y higiene, contribuya a la resiliencia de la comunidad y al cambio climático, y también se contribuya contra las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel nacional. Esto tiene mucho que ver con la creación de un entorno favorecedor. Queremos crear un entorno apropiado para que estas opciones puedan ser identificadas y llevadas a cabo. Y, por ejemplo, actividades serían hacer análisis como para entender la resiliencia de los distintos tipos de tecnología. Podría ser hacer una revisión o una actualización de las estrategias de WASH que incorporen riesgos climáticos, porque muchas de las estrategias a día de hoy no incluyen los riesgos climáticos como parte del todo.
Hay otras cosas que se pueden hacer, como por ejemplo hacer asignación presupuestaria para dar prioridad a intervenciones de WOS en áreas identificadas, y esto se puede hacer a nivel nacional. O también, por ejemplo, otra actividad podría tener que ver con garantizar sistemas de alerta temprana para mitigar. Estos son algunos ejemplos que pueden hacer que el entorno sea más favorecedor y que los sistemas estén fortalecidos. A nivel nacional o a nivel de cuenca, vemos que los recursos hídricos están monitoreados o controlados, gestionados, eh, teniendo en cuenta los riesgos climáticos para los servicios de WASH. Y se hace un seguimiento para saber de forma cualitativa y cuantitativa cómo están afectados los recursos. Cómo se puede monitorear la disponibilidad de agua actual y futura y la calidad ahora y en el futuro. Esto es algo que se puede hacer a nivel nacional y de cuenca hidrográfica. Los recursos hídricos se utilizan en los distintos sectores de forma distinta. Entonces, ¿cómo se usan? ¿Cómo se puede monitorear o seguir su uso e identificar un uso ineficaz de los recursos hídricos? O también se puede apoyar actividades de planificación a nivel de la cuenca hidrográfica. A nivel local, se puede favorecer el acceso a una infraestructura y servicios WASH resilientes, y también tener un cambio de comportamiento ah, que sea resiliente para el clima, y también una gobernanza adecuada a nivel de comunidad y a nivel local. Por ejemplo, desarrollar sistemas de almacenamiento de agua descentralizados, dirigirse a comunidades más afectadas por amenazas climáticas, llevar a cabo tecnologías o poner en práctica tecnologías inteligentes como tecnología solar o una mejor gestión del agua, mejorar las prácticas para reducir la vulnerabilidad. Y esto es muy importante porque a veces no se fomenta lo suficiente cómo el clima afecta al saneamiento e higiene, porque esta función tiene que ser resiliente. Las comunidades, si no están expuestos a esas amenazas, si no están expuestos a contaminación fecal, por ejemplo. Otra sería fortalecer la capacidad de los profesionales de WASH que están llevando proyectos a nivel local o haciendo una planificación de seguridad de agua. Estos son simplemente unos ejemplos de lo que se podría hacer a nivel nacional, subnacional y de proyecto, que permiten lidiar con la residencia comunitaria, la infraestructura hídrica y ser más neutros en carbono. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Espero que haya sido útil para ustedes y le devuelvo la palabra a José de nuevo. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Silvia, por esta presentación tan buena. Creo que hemos podido visualizar bien las opciones de resiliencia climática y las opciones de WASH y algunos asuntos tecnológicos y actividades que hay que eh, llevar a cabo en los distintos niveles que has mencionado, desde el nivel nacional hasta la gobernanza local. También un cambio de comportamiento muy interesante, y el tema de la infraestructura, el tema de la energía renovable y las soluciones tecnológicas. Muy interesante todo. Muchísimas gracias. Creo que esto también nos va a ayudar a, a enlazarlo con lo que vimos la semana pasada y los puntos de entrada. Se han identificado soluciones frente a ciertos riesgos, y eso nos deja en mejor situación para informar a los
planes de adaptación nacionales, a las contribuciones también. Y la semana que viene hablaremos sobre cómo se financia todo esto. Por supuesto, aquí Silvia nos ha presentado una herramienta muy práctica que es el marco de resultados y como ella nos ha dicho, es un marco general que podemos utilizar a nivel nacional y que se ajusta como el desarrollo de las propuestas. Lo que nos da es un modelo, una plantilla. Hay otros modos de trabajar importantes. Como dije en la introducción, vamos a hablar de resiliencia climática, la unificación de seguridad, en saneamiento y también es importante el marco de seguridad de WaterAid. Esto será después de las presentaciones por país. Me gustaría que incluyan sus preguntas en el chat. Esta mañana hicimos una sesión similar y hubo mucha interacción con Kitane y con UNICEF, que hicieron muchas preguntas sobre la evaluación de riesgos que se presentó, el marco de resultados. Así que espero que Silvia Kidani bueno, yo también van a poder contestar preguntas directamente por el chat y al final de la sesión también intentaremos recoger algunas de ellas, si tenemos tiempo. Y mientras tanto les animo a que sigan ese intercambio mediante el chat. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a tener la primera presentación por país y en este caso se trata del estudio de caso de Bolivia. El estudio de caso de Bolivia es el desarrollo de una evaluación nacional de riesgos específica para agua, saneamiento y higiene. Y tenemos desde la Universidad Mayor de San Simón, tenemos a Fernando Salazar Ortuño, que es docente e investigador en esta universidad de desarrollo regional, ¿verdad? Y te damos la palabra para que nos cuentes un poco cómo estáis trabajando esta metodología del riesgo que se nos presentó antes a nivel nacional. Fernando, muchas gracias. Te doy la palabra. Gracias, José. Muy buenos días a todos los presentes en este seminario. No sé si me escuchan bien, por favor. Te escuchamos perfectamente. Si, no sé si tienes micrófono, más que yo te escucho bien, pero les quiero preguntar a los intérpretes si ellos tienen algún problema, porque mi trabajo es muy fácil, el suyo no es tanto. De hacer la traducción se ve que con pequeños ruidos de fondo tienen problema. Nos dicen en el chat que se escucha bien. Espero que para interpretación también el sonido sea adecuado, si no nos dejarán saber. Ok, entonces, bueno, no quiero utilizar el otro, estoy con doble sistema por si se nos va la red, porque tenemos ese problema ahora, ¿no? Cualquier rato se nos corta. Disculpas, José. Entonces voy a hacer sin micrófono, por favor. Pasamos a la primera slide. Bueno, estoy presentando la experiencia de aplicación de esta metodología que ya nos explicó Kidami y nos habló en detalle Silvia también, ¿no? Para el caso en Bolivia, ¿no? Estamos aplicando esto hace más o menos un año, ¿no? Un año un poco más quizás trabajando una plataforma nacional de expertos, tanto académicos, gente vinculada a gobierno nacional, departamental, algunos de municipal, gente de la academia, de universidades, ONGs, consultores, es decir, una plataforma de expertos nacionales que intenta comprender una metodología, ¿no? Que intenta aplicarla y por supuesto, eso es lo de bueno de la metodología WASH, ¿no? Que nos da la posibilidad de ampliarlo. ¿No? No es un remote un census, no es un paquete cerrado, es decir, nos abrió mucho lo que eran nuestras experiencias. Y ahora les presento una parte de este trabajo que estamos en pleno proceso, ojalá que en unos 2-3 meses podamos concluir y ya difundir estos informes finales, ¿no? Para empezar, la experiencia entonces en Bolivia tenemos 11 millones de habitantes y un poco más, ¿no? Los compromisos
intermedios respecto al tema agua y saneamiento son los objetivos del milenio, que debíamos tener 79% de cobertura de agua y 50% de cobertura de saneamiento, es decir, alcantarillado. La Agenda 2030 es el objetivo de agua accesible y limpia para todos, y al año 2030 se propone Bolivia dar fin a la defecación o uso de alcantarilla al aire libre, ¿no? En ese sentido, la proyección al 2020 que tiene el gobierno nacional como Estado, ¿no? Además, es que lleguemos a tener agua en el sector urbano en un 95%. Esta parte quiero hacer énfasis, agua potable nos hablan, ¿no? La política nacional, y un 80% de alcantarilla. En el sector rural, 70% de agua y 60% saneamiento. Al 2025 pretendemos tener el 100% de cobertura de agua. Pasamos, por favor. Sin embargo, frente a esta situación de política nacional, nos encontramos con casos muy específicos. Este es un estudio de un departamento, se llama Cochabamba, donde se dio el año 2020 la guerra del agua. Quizás alguno escuchó esto, ¿no? O sea, fue un fenómeno de la defensa contra la privatización. Esta es la región metropolitana, 7 municipios, donde solamente el 21% de la población recibe agua de las operadoras municipales. Todo el resto, que son estos puntos amarillos, verdes, cafés, etcétera, ¿no? Reciben de multisistemas comunales. ¿Qué quiere decir? Que la mayor parte del agua, de las fuentes de agua, de la infraestructura hidráulica, las organizaciones, etcétera, está en manos de las comunidades y de los barrios, y no así de las operadoras municipales, ¿no? Hay una parte de café, que es un 12%, son los barrios que no tienen absolutamente nada de red. Esta es la tercera ciudad más importante de Bolivia, ¿no? La tercera ciudad más importante de Bolivia. Y esos puntos chiquititos que se ven todos lados son los sistemas de pozo, que tienen una cobertura, ¿no? Aproximadamente del 50%. Nos abastecemos de agua de pozos. Entonces, bajo esa situación, es que también vemos una clara, digamos, diferencia de lo que manifiesta la política de agua, de lo que manifiesta la realidad. Los datos del Instituto Nacional de Estadística, los datos del gobierno, no se adecúan, no son como los que tenemos en la realidad. Porque si hablamos de agua potable, solamente quizás el 5% del agua que consumimos en la tercera ciudad más importante de Bolivia es agua potable. El resto es o agua cruda o agua tratada, clorada, etc. Pasamos, por favor. Pasamos en esta situación, ya viendo las diferentes capitales, ¿no? De departamento, las principales ciudades de Bolivia, encontramos la misma situación que ya hicimos en un estudio de georreferenciación en Cochabamba, ¿no? En todo lado, estos azules, estos puntos azules o estos perímetros azules que tenemos en el sistema geoestadístico, nos muestran los sistemas municipales, ¿no? Todo el resto son sistemas comunales. Es decir, esta parte de sistemas comunales es clave y determinante para nosotros. Porque imagínense, si esto pasa en las capitales, en el sector rural, la cosa es totalmente diferente. Esos puntos azules de sistemas municipales o operadores municipales no existen. El 100% es comunal. El 100% o pertenece a una comunidad o un conjunto de comunidades o a barrios, ¿no? Municipales. Esa es la característica y especificidad. Y obviamente, reitero, en estos puntos, agua potable es un sueño. Y mucho más en temporadas que ya van a corresponder a crisis o sequías. Pasamos, por favor. Esta es la situación de regular abastecimiento de agua al día a día en Bolivia, ¿no? En las zonas que carecen sobre todo de red. O sea, fíjense en la mano izquierda tenemos un tanque elevado, está el nombre de la OTB o del barrio, de la comunidad. Luego viene una foto de un tanque subterráneo, ¿no? Luego viene un carro distribuidor de agua, un carro cisterna llamamos, pipas los llaman en otros lados, que abastecen a los barrios. Y esta es una familia cualquiera en Bolivia que se abastece de agua, en tusiles, tachos, ollas, etc. Esto es lo más regular, el día a día. Y reitero, quizás esto está llegando hasta un 30% de los consumidores de agua para el consumo humano en Cochabamba. Hablar de alcantarillado acá es un sueño, no existe. Pasamos, por favor.
Y obviamente esta situación nos lleva a conflictos, a veces en momentos de gran escasez por las sequías, ¿no? Donde, por ejemplo, en 2016, la ciudad capital, sede de gobierno La Paz, tuvo que utilizar carros de cisternas de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos para llevar agua. Se utilizaron camionetas con tanques, la policía distribuía el agua. Esto pasó en todo el país, ¿no? Y suele pasar en momentos de gran sequía. Estos son los momentos de crisis de agua. Pasamos, por favor. Frente a esto, bueno, lo que tenemos ya es la metodología donde este grupo de expertos nacionales, con el apoyo, el gran apoyo y asesoramiento que nos dieron en compartir con nosotros todo esto que nos expuso Kidame y Silvia, bueno, fueron Soraya, Fabiola, José, que está con nosotros, que mil gracias a ellos nos transmitieron toda la parte metodológica para poder armar en Bolivia este proceso de aplicación. En ese sentido, una primera fase fue la creación de la plataforma nacional, donde invitaron a una serie de representantes, reitero, más de 18 expertos, universidades, centros de investigación, ONGs, consultores, gente de gobierno departamental, nacional, etcétera, ¿no? Se socializó todo lo que es el paquete metodológico y obviamente una definición de agendas de trabajo, ¿no? Trabajamos los tres componentes que nos describió Kidame: amenazas, exposición y vulnerabilidad, y también estas prioridades, ¿no? La parte de inundación, sequías, los retrocesos o pérdida de glaciales, la contaminación por minería. Bolivia es un país minero, ¿no? La parte de la contaminación por aguas residuales o aguas desechables. Y acá viene un punto específico en estas prioridades, que es algo típico de Bolivia, ¿no? En estos últimos años tuvimos hasta 4 millones de hectáreas, ¿no? Tropicales, y llamamos nosotros de Chaco, o sea, zonas secas tropicales, que fueron incendiadas, ¿no? Entonces, los incendios forestales son claves y determinantes para nosotros, ¿no? Y también el tema de la contaminación de agroindustria. Introducimos como prioridad dentro del modelo, ¿no? Entonces, fue mucha discusión y todo esto porque no solamente es amenazas, no solamente es ver exposición o vulnerabilidad, sino que esta debe adecuarse a cada país. Y esa fue la discusión. Y no solamente es adecuar por adecuar, ¿no? Sino tener el sustento de datos, ¿no? El sustento teórico y metodológico para poder, ¿no? Desarrollar la metodología con toda solvencia, tal como se lo hace con los otros componentes de prioridades. Pasamos, por favor. Entonces, bueno, acá en la parte de amenazas voy a desarrollar un punto porque el tiempo no me va a alcanzar. Ojalá que José no me vote todavía, ¿no? La parte de inundación, ¿no? En cuanto a prioridad. Verán en la mano izquierda, tenemos toda la extensión geográfica, el desarrollo que implica para nosotros el tema de inundaciones acá en Bolivia, sobre todo en el sector tropical. El 70% de Bolivia es tropical, no es andino como lo pensamos por lo general. Entonces allá tenemos departamentos enteros que están en alto riesgo de inundaciones. Ando, Beni, ¿no? Norte de La Paz y en el resto del país también. En Cochabamba, la zona tropical, en Santa Cruz, ¿no? Tenemos las chiquitanías, llanos, y también los deslizamientos que se dan, o formas de deslizamientos de tierra que se dan en las capitales urbanas, ¿no? En La Paz, acá en Cochabamba, Tiquipaya, donde se nos cae un cerro, ¿no? Por el tema justamente de inundaciones. Tenemos las cuestiones de frecuencias, son de recurrencia alta, la duración, todo el periodo de lluvias, ¿no? 6 meses. La intensidad es alta, ¿no? El tiempo, digamos, que se corre el riesgo de esto, van, reitero, entre la temporada de lluvia, ¿no? Octubre a marzo. Luego tenemos otras características que ya en los scores, en la primera, ¿no? Que tenemos en los sistemas de scores, que nos dan las diferentes valoraciones, 1, 2, 3, que se van dando. Ya nosotros vamos llenando con datos nacionales. Acá es el punto clave y central, ¿no? ¿Por qué? Porque por muy expertos, por muy institutos, universidades, consultores y gobierno que estemos presentes en esta plataforma,
Por lo general no tenemos la información nacional. La metodología nos pide una información nacional para tener la valoración de porcentaje. Es decir, llega a cuánto por ciento del país, etcétera, ¿no? En términos territoriales, poblacionales, etcétera. En ese sentido, para nosotros es muy difícil, además, o fue muy difícil adecuarnos y ponernos de acuerdo entre todos, ¿no? Para poder llegar, no digo a un consenso, sino a una sustentación, justificación y validación con información de las calificaciones y valoraciones que hacíamos. Porque justamente se pueden dar gigantescas inundaciones en algunos sectores del país, pero estas pueden ser ni siquiera a nivel de todo un departamento, ¿no? Puede ser quizás algún municipio, y a veces ni siquiera un municipio, sino un distrito o un conjunto de comunidades. Es decir, fue muy difícil para nosotros ignorar esa situación de alta y muy triste situación de realidades de inundación, cuando en otros sectores del país tienen sequías, donde prevalecen las sequías. Entonces, llegar a ese punto de consenso de las valoraciones para un contexto nacional fue lo más difícil que tuvimos, y obviamente tuvimos que revisar cada uno de nosotros y ampliar los estudios. Ahí es donde vino esta primera parte que les mostré, la georreferenciación, necesidad de complementar urgente un trabajo desde colección de datos y relevamiento de información, tanto de fuentes secundarias como primarias. Entonces, esta calificación de datos, los scores que fuimos colocando, fue en base a ese consenso, a esa revisión y a ese gran esfuerzo de todo el equipo para poder tener datos que sustenten y que luego nos permitan una mayor sustentación y sobre todo tener conclusiones que sean aceptadas por el gobierno, que es lo que más nos interesa obviamente, por los gobiernos nacional, departamental, municipal y sobre todo también para que nosotros, nuestro material científico sea validado en cuanto a papers. Pasamos, por favor. Fernando, aquí José, vamos a necesitar concluir ya. Y si te parece, te pediría que por favor, porque si no vamos a andar muy escasos de tiempo, tenemos todavía otra presentación, tenemos a Perú y luego necesitamos oír a nuestros discussants. Te pediría por favor, si puedes concluir en un minuto, podemos pasar, si te parece, hacia el final. ¿Estaría bien, Fernando? Sí. Pero, por supuesto. Esta misma dinámica, bueno, se aplica al tema de la sequía, ¿no? Al riesgo de contaminación por minería, agroindustria, a todos los demás, ¿no? Esta cuestión de los glaciales, etcétera. Entonces, es una dinámica muy compleja, no es tan sencilla como parece, pero tampoco es simple. Y en esto hay que resaltar que este trabajo lo realizamos en un contexto de pandemia. Muy triste, muy duro para todos nosotros, ¿no? Obviamente a nivel internacional fue, donde tuvimos que hacer todos los esfuerzos, compartir esta experiencia, además de algunas bajas que se iban dando en algunos miembros, que obviamente por tema COVID, pero al mismo tiempo con esas ganas de solidaridad, estas ganas de unificar criterios y estas ganas de aportar, porque de acá surge un aporte, algo que nos sirva, una metodología que nos sirva de interacción a una propuesta global que tiene UNICEF, una metodología que sirva de nexo de gobierno hacia UNICEF, ¿no? Con datos sustentados, con un análisis validado y obviamente para cada uno de los miembros o grupos de miembros que son consultores, que son ONGs, que son universidades, etcétera, tener un trabajo que sea aplicado, que sea utilizado y sobre todo un trabajo que sea de utilidad para la gente, porque es la gente la que sufre y la que tiene esta escasez de agua, esta falta de saneamiento y obviamente el tema de higiene, que es todo el componente WASH, ¿no? Que nos afecta a todos nosotros. Muchísimas gracias, José, muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Fernando, por dejarnos ver el rol importante que la universidad puede jugar en este proceso que hemos marcado de contribuir a los análisis de riesgo y para que otras universidades en otros países tomen también nota de cómo pueden contribuir. Y quizás también hacer hincapié, como habrán podido ver en la presentación de Fernando, como esta herramienta de análisis del riesgo se puede llevar incluso más allá de las amenazas climáticas y englobar otros riesgos como la contaminación que nos ha mostrado Fernando en su presentación. Muchísimas gracias de nuevo, Fernando. Les daremos la palabra ahora al segundo estudio de caso.
en este caso es en Perú, que nos va a mostrar los módulos de sistema de saneamiento en zonas rurales, es el caso de Loreto, y tenemos como expositor a Juan Francisco Miranda Leiva, que es coordinador general del programa de agua potable y saneamiento para la Amazonía rural. Entonces, Juan Francisco, le damos la palabra. Muchas gracias. ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por la oportunidad de comentarles, de permitirme la oportunidad de comentarles la experiencia que estamos teniendo como Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en la Amazonía del Perú. ¿Podría pasar, por favor, a la siguiente diapositiva? Ok. El Programa Nacional de Saneamiento Rural interviene en 3 regiones de nuestra Amazonía peruana a través de un contrato de préstamo, una cooperación internacional con el Banco Japonés, que tiene una inversión de 275.5 millones de dólares y que a través de esta inversión va a permitir la ejecución de 146 proyectos en beneficio de más de 63.000 personas, ¿no? Nuestra intervención actualmente se está enfocando en la región de Loreto, que es la región en donde se presentan las más altas precipitaciones en nuestro país y que precisamente en donde se están construyendo, instalando los módulos de captación de agua de lluvia con unidades básicas de saneamiento en alto relieve para contrarrestar de buena forma y de buena manera el tema de las inundaciones, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, un poco comentarles la selva baja de nuestro país, específicamente los departamentos de Loreto, Amazonas y Ucayali, presentan muchas dificultades para contar con sistemas de agua y saneamiento por ser zonas inundables. El tratamiento de las excretas en zonas inundables es muy, muy complicado, pero lo hemos, lógicamente, esto tiene que ir amarrado el tratamiento tiene que ir amarrado a un buen manejo del tema cultural de la zona, que además lo hace más complicado aún. Solo para comentarles que en la región de Loreto, que es donde estamos enfocando ahora mismo nuestra intervención, aproximadamente solamente 3 de cada 10 personas cuentan con servicio de agua potable, ¿no? Entonces la brecha es muy, muy grande por cubrir, y el Programa Nacional de Saneamiento Rural, a través de el contrato de préstamo que les he comentado, están haciendo un trabajo bastante fuerte que nos permita cerrar precisamente la brecha de la cobertura en disposición sanitaria, ¿no? Que actualmente alcanza el 70.4% y que representa aproximadamente casi 4.8 millones de habitantes en el ámbito rural. Siguiente, por favor. La intervención del programa ha sido declarada de prioridad nacional, se enmarca en el Plan Bicentenario que celebra nuestro país este año, los 200 años de República, y se enmarca también dentro de se articula dentro del nivel institucional y comunal nuestro programa, con los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las federaciones, que son muy importantes también, que son quienes coordinan y tienen una participación muy decidida en las regiones y en los lugares en donde intervenimos, y con la comunidad en general también. Es un enfoque de trabajo organizado que nos permite salir adelante y continuar con la ejecución de nuestros proyectos. Nosotros tenemos un presupuesto estimado de cada módulo que se instala en nuestra Amazonía de aproximadamente $20.000, que consiste en un sistema de captación de agua de lluvia para el tratamiento del agua y dotación de agua tratada, agua potable, y una unidad básica de saneamiento que permite el tratamiento de excretas en estas localidades. La siguiente, por favor. ¿Cómo es que transcurre esta teoría de cambio y lo que nosotros estamos instalando, lo que estamos proponiendo, venimos proponiendo en nuestra selva, en nuestra Amazonía?
Nosotros tenemos y sabemos que la temporada de lluvia en nuestra Amazonía ocasiona muy fuertes inundaciones, precipitaciones que dejan inundaciones superiores al metro, metro y medio de altura, en donde es muy complicado trasladarse caminando. Aquí se utilizan embarcaciones fluviales para poder trasladarse de un lugar a otro. Esto hacía que el agua que se consumía en esas localidades pues, sea un agua no muy segura, y encima con ríos contaminados por las explotaciones, ya sea de minerales de manera ilegal o con las explotaciones también de gas o petróleo, que que no han tenido un buen tratamiento de nuestros recursos y que contaminan las aguas, lógicamente con una disposición de excretas inadecuada. Esto nos traía enfermedades diarreicas agudas, anemia, desnutrición crónica infantil, dengue y con posterior muerte, con índices muy penosos y muy delicados básicamente en nuestros niños menores de 5 años, ¿no? Nosotros lo que hacemos es instalación de módulos de saneamiento en las zonas rurales y permite que las enfermedades que les acabo de comentar se reduzcan en un gran número y nos permite también un ahorro bastante significativo por persona del Estado en temas de agua y saneamiento con enfermedades ligadas a esta, de aproximadamente $50 por persona año. La siguiente, por favor. Este es en gráfica cómo es que se puede apreciar un módulo de captación de agua de lluvia. A la mano izquierda tienen ustedes en la parte superior una estructura de captación de agua de lluvia. Debajo tienen 2 tanques de 2.500 litros que almacenan el agua y la cual va a ser tratada. Y a la mano derecha tienen unas escaleritas con una caseta. Esa caseta es una unidad básica de saneamiento que si pasamos a la diapositiva siguiente vamos a ver qué es lo que tiene cada una de ellas, ¿no? Como les comentaba, el sistema de captación de agua de lluvia tiene un techo de alucín de aproximadamente 40-50 metros cuadrados, tiene 2 tanques de 2.500 litros para las primeras, perdón, tiene un tanque de 250 litros para las primeras aguas, las que van a permitir eliminar polvo y malezas, y 2 tanques de almacenamiento de 2.500 litros. Esta agua es la que ya nos va a permitir tratarse y sea consumida por nuestros beneficiarios. Tenemos una bomba que permite elevar el agua para que luego pueda venir ya a través de un sistema de cañerías y tubería hacia la vivienda, ¿no? Es más o menos la estructura de captación de agua de lluvia. Si pasamos a la siguiente, vamos a ver lo que es la unidad básica de saneamiento, que consiste en un eco baño, un eco inodoro, ¿no? Con 2 separaciones. Separa los líquidos y los sólidos, de manera que los líquidos son eliminados a través de tuberías hacia humedales y los sólidos son enviados o trasladados hacia un tanque que permite el tratamiento a través de utilización de materiales de la zona, como arena o acerrín, y permite la degradación de esta para su fácil tratamiento posterior. Tenemos un lavado de manos también, un sistema de lavado de manos, una ducha, y son estructuras bastante aireadas, ¿no? En la selva se tienen temperaturas muy, muy altas, y estas infraestructuras son permeables, ¿no? Nos permite mantener los lugares muy frescos para que los beneficiarios puedan hacer sus necesidades en un lugar tranquilo, sin mayor complicación. Adelante, por favor. ¿Cuáles son los desafíos y lecciones aprendidas que tenemos hoy por hoy como programa? Además de, como ya lo han comentado, el gran problema que nos presenta la pandemia a nivel nacional, a nivel mundial, pues nosotros también lidiamos con romper la cultura que tienen ancestralmente en nuestras comunidades en donde intervenimos para poder ofrecerles el agua tratada y nuestros sistemas de saneamiento. Nosotros tenemos clarísimo que el agua de lluvia y sus gotas no van a perderse más.
Nosotros vamos a captarlas y vamos a dotar de agua potable para que todos y cada uno de nuestros niños en la Amazonía puedan contar con un sistema de agua y puedan consumir agua segura. Para que estos niños, que son el futuro de nuestro país, puedan asegurar su crecimiento, asegurar su educación y con ello llegar hasta el último rincón de nuestra Amazonía y poder cubrir, cerrar esta brecha tan grande que tenemos en tema de agua y saneamiento. Con ello también contribuimos a erradicar las enfermedades diarreicas agudas, la anemia y la desnutrición crónica infantil y, como les comento, asegurar la crianza de nuestros niños y el futuro de ellos, que es principalmente en donde nos enfocamos, ¿no? Algunas lecciones aprendidas, pues es que, como les comentaba, las federaciones son agrupaciones con las que hay que coordinar, con las que se tiene que estrechar muchos lazos para poder llegar a todos los rincones de nuestra Amazonía y de una manera intercultural poder cumplir con los objetivos. La presencia del Estado ha sido escasa o nula, es muy importante acompañar los componentes de infraestructura con un fuerte componente social. No nos va a servir de mucho una infraestructura, por más moderna que sea, si es que un componente social que nos permita que nuestros beneficiarios sean sensibilizados, capacitados en su buen uso y mantenimiento, pues con eso podamos sacarlo adelante, ¿no? Creemos que el trabajo social que realizan indesmayablemente nuestros profesionales en estas latitudes nos han permitido y nos permiten aún tener el mediano éxito que viene teniendo el programa en la región Loreto, y que considero es una lección de éxito también para todos los países de Latinoamérica y el Caribe. Al siguiente, por favor. Este es el proceso constructivo de un proyecto que ahora mismo estamos instalando, que se llama el Poblado 13 de Febrero en Nauta, Iquitos. Este proyecto nos va a permitir beneficiar a 667 habitantes con 182 conexiones domiciliarias y con una inversión aproximada de 2.66 millones de dólares. Como ustedes pueden ver, ya esto es un proyecto que ahora mismo se viene ejecutando, y las infraestructuras de la mano derecha están en altura, no se aprecia muy bien por la fotografía, pero tienen 2 metros de altura, que es de acuerdo al estudio histórico que tienen nuestras localidades, las inundaciones no pasan del 1.6 o 1.7 metros, pero para una mayor seguridad, estas infraestructuras son colocadas a 2 metros, lo que permite que básicamente las excretas, que es el tratamiento difícil, no se mezclen con el agua inundada y que permita tener un mejor tratamiento, ¿no? La siguiente, por favor. Y esta es la realidad que nosotros queremos cambiar. Nunca más un niño consumiendo agua contaminada, nunca más una niñez peruana ni latinoamericana en riesgo por un tema de agua contaminada. El enfoque del Estado peruano a través del Programa Nacional de Saneamiento Rural es precisamente eso, ¿no? Asegurar que nuestros pequeños niños puedan crecer sanos, puedan ser ciudadanos de bien y puedan contribuir decididamente al desarrollo del país y a una reactivación económica hoy por hoy tan golpeada, ¿no? Le devuelvo la palabra a José Gesti y le agradezco mucho por la oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Francisco, por esta presentación excelente, que ha creado además bastantes preguntas en el chat que se han ido contestando. Agradezco mucho estos comentarios en los que, aunque hemos visto cuestiones de infraestructura, se ha hecho este llamamiento también a la labor social, el trabajo social en el cambio y consolidación de conductas y de comportamientos sanitarios adecuados. Y también llamo la atención sobre esta presentación que ha abarcado perfectamente el campo de Climate Resilient Sanitation, que es un campo que está muy olvidado en cuestión de
de políticas de cambio climático, como vimos la semana pasada, y como veremos la semana siguiente también adolecen de los fondos adecuados de la financiación climática. Invito a nuestro presentador que por favor conteste una pregunta que se ha dejado en cuanto en el chat, en cuanto a cómo se financian estos módulos de saneamiento, y mientras tanto aprovecho ya a invitar a nuestro, I'm giving the floor to the first discussion. We're very lucky to have Rory Moses, Senior Technical Consultant. Tenemos a Rory Moses, que es el consultor, la consultora técnica de la Organización Mundial de la Salud. Y por favor, Rory Moses, todo lo que quiera contarnos será bienvenido. Es importante decir que Rory conoce muy bien la planificación en este aspecto, así que tenemos muchas ganas de oírle. Muchísimas gracias, José. Gracias por su presentación. Y hola a todas y todos. Ha sido una sesión muy interesante hasta ahora. Me ha gustado mucho ese enfoque tan práctico. Estamos muy agradecidos por esta oportunidad de compartir nuestra propia experiencia en la OMS, integrando la resiliencia climática en los programas de agua y saneamiento. Y esto tiene que ver con el trabajo que se ha presentado previamente. Hemos estado trabajando en distintos aspectos de WASH desde 2013, tanto en África como en Asia. Y una parte muy importante de esta labor ha sido la integración práctica del clima en nuestro marco de planificación de seguridad para agua y saneamiento. Estas son nuestras recomendaciones de la OMS para la calidad del agua potable, la sanidad y el saneamiento. Se ha publicado un manual sobre este tema en 2017 para apoyar a los equipos para que puedan integrar esto en los planes de seguridad de agua que existen. Se ha traducido en francés y podemos compartir este material por el chat si quieren. Este trabajo en 2019 nos dio la oportunidad de pararnos un poco y ver hasta dónde llegaban nuestros programas en distintos países seleccionados. Esto nos dio la oportunidad de tomar cuenta de lo que estábamos haciendo hasta la fecha en el programa, en los programas nacionales. Pudimos hacer auditorías para hacer evaluaciones de apoyo de los planes existentes mediante la auditoría. Y lo que hemos aprendido con este programa nos ha dado la oportunidad de desarrollar distintas directrices hechas a medida para los países para que puedan superar los distintos desafíos que se han identificado en el programa. Así que esto viene a enfatizar la importancia de poder desarrollar material nacional a medida basado en experiencia robusta, y así podemos garantizar que el agua o el saneamiento es un enfoque que se adapta adecuadamente al contexto nacional, lo cual nos parece que es clave para el éxito y la puesta en práctica a largo plazo. No tendremos oportunidad de repasar todo lo que aprendimos durante el programa, pero una de las barreras más significativas que encontramos y que se ha quedado puesto de manifiesto en estos debates es cómo los equipos de la OMS pueden tener acceso a información y datos medioambientales, dada la ingente cantidad de dicha información, y se tiene que organizar para apoyar la planificación de proyectos a nivel local. En muchos de los contextos en los que hemos trabajado, el acceso a la información climática no está disponible a nivel local. Y, por ejemplo, la universidad, el apoyo de la universidad, como Fernando ha mencionado, no siempre está ahí, y a veces hay que trabajar lejos de los centros urbanos. Esto es un reto, un desafío importante y una barrera importante también de los equipos a la hora de hacer planes de saneamiento y desarrollar planes robustos que
den respuesta a las necesidades de un sistema particular a la hora de generar esa resiliencia. Para que lo sepan rápidamente, algunas de las tareas que está haciendo la OMS para dar respuesta a este problema. Estamos elaborando dos guías prácticas que esperamos estén disponibles a principios de 2022. El primer recurso se centra específicamente en una guía sobre equipos de planificación de seguridad hídrica para integrar sus planes dentro del marco. Vamos a dar una serie de guías útiles y prácticas para poder comprender cuáles son las necesidades de información climatológica e hidrográfica y cómo acceder a esta información y cómo integrarla con forma eficaz en los sistemas de servicio de la OMS a nivel local. Vamos a dar una serie de listas de comprobación para los equipos de desarrollo de programas hídricos y con acceso a fuentes de información y también los recursos que están disponibles, así como el acceso que pueden tener a otras fuentes externas. Vinculado con esto, el segundo recurso es una guía para llevar a cabo evaluaciones de vulnerabilidad y adaptación de seguridad hídrica. Queremos dar una serie de herramientas prácticas que faciliten la adaptación y permitan la evaluación para que los países puedan desarrollar sus servicios de agua y saneamiento. Similar a lo que ha presentado Silvia, vamos a diseñar estas herramientas para que sean accesibles y se puedan aplicar en diferentes escalas, para que puedan informar sobre las políticas nacional y subnacional en materia de agua y también sean útiles para informar a las autoridades locales y a las actividades de planificación hídrica a nivel local. Esperamos que estos dos recursos apoyen de forma más positiva la planificación y ayuden a identificar cuáles son las necesidades, prioridades de inversión en los servicios de saneamiento y agua. Esto requerirá una serie de finanzas y proporcionará el mejor rendimiento de la inversión en términos de salud pública, no solamente ahora, sino en los escenarios que se presenten a futuro. Debemos tener en mente que con los planes de seguridad hídrica tenemos que tener la financiación necesaria, ya sea desde mecanismos o a través de mecanismos tanto nacionales como internacionales, y es una consideración importante que creemos se va a debatir con mayor amplitud en el tercero de los seminarios que tenéis preparados, y se trata de un proceso de priorización que ha sido una herramienta excelente en muchos de los contextos en los que hemos trabajado para garantizar esa financiación y el acceso a la misma, y ha llevado a mejoras como las que ya han presentado los colegas que han hablado antes que yo para poder tener el mejor rendimiento de la inversión, como digo. Rápidamente me gustaría mencionar un plan de agua de seguridad hídrica y de saneamiento. Los dos se han desarrollado por parte de la OMS y incluyen un énfasis mayor en diferentes consideraciones. Queremos asegurarnos que reflejamos las lecciones que hemos aprendido desde el año 2013 a la hora de integrar resiliencia dentro de los programas de agua y saneamiento. Esperamos que estos manuales, las versiones revisadas, estén disponibles en el año 2022. Muchísimas gracias por la oportunidad y por la atención, y te devuelvo la palabra, José. Muchas gracias, Rory. Muy interesante el tener esta información práctica y estas explicaciones para la implementación de planes de agua, de seguridad hídrica y también planificación. Gracias por hablarnos de cómo estas medidas, estas guías pueden ayudarnos con las políticas en materia de gestión hídrica, y también por la mención que has hecho de la financiación, a la que nos referiremos, por supuesto, en el siguiente seminario. Una herramienta importante que ya se ha implementado, se ha puesto a prueba y está ahora en el nivel de mejora con las lecciones aprendidas. Tendremos la grandísima suerte de poder contar con esas dos guías disponibles, y mientras tanto, Rory, puedes enviarnos cualquier documento, cualquier enlace que creas puede ayudarnos a diseminar esta información. Muchísimas gracias. A continuación pasamos al segundo de los ponentes de debate. Es
el asesor climático senior de WaterAid. Me estoy refiriendo a Jonathan Farr. Jonathan va a hablarnos de unos temas de experiencias desde el punto de vista de WaterAid dentro del marco de seguridad hídrica y su implementación. Tienes la palabra, Jonathan. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, José. Buenas tardes a todos. Y una vez más, gracias a la SWA por haber organizado este evento. Es muy interesante haber escuchado todas las experiencias y las soluciones prácticas que se han debatido y me alegra ver que se están haciendo mejoras y avances. Gracias, por lo tanto, a la SWA por haber organizado esta serie de debates. Creo que es algo que necesitamos ver más y durante todo el año. En la próxima década, a medida que el impacto climático aumenta. Pero somos conscientes de que no vamos a poder hacerlo todo de una vez y tenemos que ir aprendiendo de las lecciones y de las experiencias de otros. WaterAid ha estado gestionando el impacto del cambio climático, el impacto en el agua y en la seguridad hídrica durante una década aproximadamente, y hemos ido gestionando diferentes amenazas dentro del marco de la seguridad hídrica. Y nuestra tarea tiene dos vertientes. En primer lugar, queremos trabajar dentro del programa de seguridad hídrica. Entablamos para ello diferentes conversaciones y también queremos que se traduzca toda esa teoría en diferentes pasos prácticos dentro de nuestros programas nacionales. Y para resumiros, WaterAid se centra en el área de la seguridad hídrica, que incluye el cambio climático como una de las principales amenazas climáticas, y tenemos en cuenta las necesidades humanas, el acceso al agua, a la higiene y a los servicios de saneamiento. Y, por supuesto, somos conscientes de que hay otros usos del agua, ya sea agrícola, energético, industrial, y también el tema del entorno, del medio ambiente, que a veces, bueno, afecta a la demanda del agua y también pone cierta tensión y contribuye a los problemas hídricos. Muchas de estas amenazas, el cambio climático es una de ellas, la más importante y la que más atención reclama. Bueno, pues tenemos que tener un sistema holístico y no responder solamente a los problemas climáticos, sino a los problemas por extenso, como por ejemplo la apertura de pozos o la disponibilidad del agua en diferentes zonas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, una de las medidas más claras que hacemos o más directas es la formación. Damos formación a las personas sobre el terreno, sobre diferentes aspectos, sobre el nivel y la profundidad de los pozos y la relación entre el clima y la disponibilidad del agua potable. Concretamente, esto nos ha llevado a diferentes actividades. Esto significa que las personas pueden tener datos a largo plazo que pueden ayudarles a comprender la relación entre el calentamiento global y la disponibilidad del agua. E incluso si no está vinculado directamente con el cambio climático, tienen constancia, conciencia de la importancia del agua y del acceso al agua. Y también tratamos que las comunidades se impliquen, las mujeres, representantes de las mujeres, de los agricultores, por ejemplo, y de diferentes partes y elementos que componen la comunidad, para que actúen y sean conscientes de la problemática del agua. Y el cambio climático pone una presión y hace que esto sea esencial. Creamos esa conversación y al hacerlo también aumentamos la inclusividad y la concienciación del uso del agua y de las diferentes presiones que sufren los recursos hídricos, ya sea por la contaminación o por las diferentes necesidades que tienen las distintas industrias y que afectan a la vida de las personas. Y por último, con esta relación y con estos acuerdos a nivel de comunidad, que apoya el marco de seguridad hídrica, esto significa que
podemos mejorar el acceso, las comunidades pueden presentar datos reales y comprender realmente la necesidad de otros recursos, de la necesidad de realizar cambios, y pone la responsabilidad en manos de las personas de la comunidad a nivel local, que son las que tienen que decidir que hay que adaptar, que hay que hacer las tareas o dar los pasos apropiados. Y esto tiene que ver con lo que hacemos sobre el terreno para mejorar la gobernanza del agua a nivel local. Y esto no es algo que ocurra de la noche a la mañana, por supuesto, es un proceso. Por último, quiero referirme a las necesidades que se expanden a otras áreas. Nos centramos en el sector del agua, pero creo que lo que hacemos es, decir que tenemos que utilizar este tipo de enfoque en otro tipo de servicios e introducirlo en las conversaciones en torno al agua y desarrollar esa responsabilidad conjunta hacia los problemas del agua. Muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan, por tu explicación tan clara acerca de las experiencias relacionadas con el agua y el marco de seguridad hídrica. Ha quedado claro lo que has descrito. Es otra forma muy tangible de dar solución, ofrecer soluciones al sector WASH, de agua, saneamiento e higiene. Vemos que el chat ha estado muy activo con muchas preguntas que ya han sido respondidas, la mayoría de ellas. Tenemos algunas preguntas realmente interesantes para los ponentes. En este caso quiero daros las gracias, Jonathan, Rory, Juan Francisco, Fernando, Silvia y Kidane, por vuestra participación activa, no solamente durante las presentaciones, sino también a través del chat, dando respuesta a las preguntas que se han formulado. Hemos concluido una sesión muy interesante desde el punto de vista de entender que los riesgos climáticos requieren tomar las decisiones necesarias e identificar las opciones correctas, y tenemos que asegurarnos que nosotros, todos como sector, incorporemos y hagamos todo lo que podamos para poder incorporar las medidas adecuadas en la política climática y seguir siendo muy activos a la hora de encontrar nuevas estrategias, de gestionar la información y de hacer las evaluaciones. Con ello, hemos llegado al final de este seminario y creo que hemos cumplido con el objetivo marcado. Hemos hablado de herramientas prácticas, de información y hemos cumplido, por tanto, con la agenda, con el programa. Esperamos verles a todos ustedes en el tercero de los seminarios de la serie, que está programado para el próximo jueves, día 29. Tendremos diferentes presentaciones. Tenemos dos sesiones, una en la mañana, otra en la tarde, hora central europea, con diferentes debates. Las grabaciones de los seminarios 1 y 2 están ya disponibles en nuestra página web. También no solamente las charlas, sino también los PDFs, la información que han visto para, repito, los seminarios 1 y 2. Damos con ello por concluido el seminario de hoy y esperamos que les haya resultado interesante y esperamos verles a todos ustedes el próximo jueves. Gracias.